canal Vida TV Play, espacio en el que creemos en la vigencia del ministerio quíntuple, y al programa cuyo nombre es una expresión de lo que vemos de parte del Espíritu Santo, quien está levantando la voz profética de nuestros jóvenes. Así que sean todos bienvenidos al programa Revelación Juvenil. Y dice Hechos 2, versículo 2, leemos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Realmente el estudio del capítulo 2 de Hechos me tiene bien apasionada y realmente no he podido dejarlo porque, y espero también que ustedes lo estén disfrutando, pero fíjense que yo creo que ya llevamos como 3 semanas escudriñando y todavía hoy seguimos descubriendo tesoros en cada una de sus líneas que forman parte del fundamento de nuestra fe. Llegamos la semana pasada al momento del cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y es que previo a esto el Espíritu Santo solo era derramado sobre líderes espirituales y o líderes nacionales de Israel. Pero ahora todo está cambiando. Vamos a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora queremos honrarte y pedirte, Señor, que tú tomes control del tiempo de enseñanza. Que nos ayudes, que nos sustentes, Padre Santo, para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, Padre de la Gloria, que tu Espíritu Santo, que ha sido derramado sobre todo creyente, esté ahora manifiesto, Señor, en cada hogar donde es escuchada mi voz. Sé tú el Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Les decía la semana pasada que para el derramamiento del Espíritu Santo, el juez soberano, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, determinó como requerimiento la unanimidad en los creyentes en Jesucristo. Cuando estaba ese momento perfecto, ahí hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y continúa diciendo el autor en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La primera señal del derramamiento del Espíritu Santo es que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que les oían, porque la multitud se juntó, se preguntaban así todos sorprendidos, según lo que dice el versículo 7. ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? La pregunta final del versículo 12 y lo que ocurre en el 13 es lo que, a mi entender, motiva el discurso del apóstol Pedro. Porque ellos atónitos, dice la Escritura, y perplejos se decían, ¿qué quiere decir esto? Y leemos que otros no solo se burlaban, sino que especulaban acerca de que lo que pasaba allí era que estaban borrachos. Solo que no estaban burlándose o cuestionando a los hombres, sino lo hacían contra el mismo Espíritu Santo. Más o menos hasta acá era lo que conversamos la semana pasada. El apóstol Pedro entonces se puso en pie y los 11 le acompañaron, el respaldo del resto de los discípulos al lado del apóstol Pedro, quien va ahora a dar su primer discurso de evangelización para poder explicar lo que está pasando. Lo primero es ver al apóstol Pedro llamando su atención mientras les aclara: estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que son las 9 de la mañana. Y lo siguiente es que él comienza a citar el Antiguo Testamento para poderles explicar un poco más desde las bases y los fundamentos que los judíos que le escuchaban pues conocían. Dice el versículo 16, mas esto, es válido que nos preguntemos, ¿y qué es esto?
hablando del hecho que les oyen hablar en otras lenguas. Así que más esto es lo que conocíamos que Dios dijo por el profeta Joel, y están siendo ustedes testigos de su cumplimiento. Así le dijo el apóstol Pedro, que llegaría el tiempo en el que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Ya saben que lo pueden leer en Joel 2, 28 al 32. Después de esto los lleva a Jesús y a su resurrección, mencionando el Salmo 16, a partir del verso 8. Pues resulta que el rey David expresa allí: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y como Jesús regresará para juzgar, el apóstol Pedro los llama al arrepentimiento y hace también un llamado a su audiencia judía, que les es necesario aceptar a su Mesías, a Jesús como el Mesías. Leemos Hechos 2, 32 y 33, como el apóstol Pedro habla de la tumba vacía de Jesús y de que ellos, es decir, todos los que han sido llenos del Espíritu Santo, pueden asegurarlos porque fueron testigos. Leamos, versículo 31. Viéndolo antes. Ahí está hablando de lo escrito por el rey David, quien lo vio siglo antes de que esto ocurriera. Dice el versículo: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El versículo 32 del Salmo: a este Jesús, de Hechos 2, versículo 32, sigue hablando el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, y hago paréntesis, que si el Espíritu Santo está entre nosotros, entonces es una prueba de que Jesús ha resucitado. Mientras el Señor estaba en medio de sus discípulos, el Espíritu Santo no podía ser derramado. De hecho, el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya. Así que el derramamiento del Espíritu Santo es una muestra de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Leamos de nuevo el 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Digamos que lo más importante o relevante del discurso del apóstol Pedro es el uso de las porciones del Antiguo Testamento para mostrar el cumplimiento. Era obviamente todo lo que en ese momento ellos tenían, para demostrar que en Jesús estaba el cumplimiento de todo lo dicho por los antiguos profetas acerca del Mesías. Y ahí la razón por la cual la tumba no podía retenerle. Y es el mismo Espíritu Santo quien le levantó de los muertos. El apóstol Pedro continúa mostrando una gran diferencia con la humanidad del rey David y la eternidad de Jesús. Y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, sigue diciendo el 35, a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que sigue es el apóstol Pedro explicándoles el significado de la porción de lo dicho por el rey David. Lo dice de esta manera en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, o sea, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 37. Nos deja saber cómo se siente un corazón avergonzado y arrepentido ante lo que fue una muerte injusta y cruel, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz que estuvo rodeada de traición, de engaños, de una total injusticia, y se ve completamente la crueldad del hombre, de lo que es capaz la maldad del hombre. Todo eso fue depositado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y vimos que realmente su cuerpo fue totalmente lacerado,
lleno de heridas, con una corona de espinas. Así que nosotros sabemos cómo se siente fallarle al Señor. Y ahora el apóstol Pedro les está diciendo que ellos le crucificaron, pero que Dios lo ha hecho Señor, Señor y Cristo. Y eso es lo que ellos sienten, vergüenza y arrepentimiento. Pero fallarle al Señor es un sentimiento terrible, te hace sentir terrible. Es como si tú mismo te desechas. Entristecer el corazón de Dios con nuestra desobediencia es duro reconocerlo. Pero obviamente llega el momento en el que somos conscientes de ellos y allí pues llega el Espíritu Santo para mostrarnos que es hora de arrepentirnos, porque Él es el que nos enseña. Él dice que el Espíritu Santo pues ha venido justamente no solamente a enseñarnos las Escrituras, sino a mostrarnos nuestros errores y nos redarguye. Así que lo que leemos en el versículo 37 es lo que sintieron ellos, los que escuchaban el discurso del apóstol Pedro. Y veamos cómo lo dice el autor. Al oír esto, obviamente al oír de que ellos habían matado al Mesías y que el mismo Padre lo había levantado y que ahora estaba a su diestra en un lugar de honor, entonces dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí juntamente con el apóstol Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo me imagino las expresiones, el gesto, el rostro aterrorizado, ¿qué haremos ahora? Como cuando no hay esperanza, como cuando tú consideras que lo que has hecho es tan grave que no hay salida, que no tiene solución, que no hay manera de resolverlo. Y en este momento los hermanos judíos pues se presentan ante los apóstoles, primeramente aceptando las palabras que ellos les están diciendo, porque claramente todos estos hombres habían sido testigos del poder de Dios y reconocían al Espíritu Santo porque ya habían tenido una relación con él y habían visto al Espíritu Santo obrar a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ellos dicen, ¿qué haremos con esto tan terrible que hicimos? De alguna manera están reconociendo que lo que los apóstoles le están diciendo de lo que ellos hicieron con Jesús realmente era cierto. Y es una pregunta de cuando tú realmente te sientes perdido y crees que no hay salida. Sin embargo, fíjense, llega el momento en el que el amor de Dios es tan grande que aun cuando hayas cometido un error en contra de su propio Hijo, todavía hay un momento en donde Él vende tus heridas y te da consuelo y te da la salida. Sin embargo, miren, cuando el apóstol les responde es para mostrar el camino que es Cristo, un camino que nos lleva a ellos en ese momento y que nos ha llevado a todos nosotros a un encuentro de reconciliación con el Padre. Dice el apóstol Pedro en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. El primer paso de todo pecador es el arrepentimiento, no el remordimiento de que usted se sienta mal sabiendo, reconociendo que hizo algo que no debía de haber hecho, pero si usted realmente hace un cambio, un giro en su vida, si usted dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Y el apóstol le dice, muy bien, pues arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay varias cosas, porque el arrepentimiento es el dejar el camino por el que estamos transitando, el camino de error, y los está invitando al bautismo, que ya no es para salvación, pero sí es como una muestra de compromiso con el nuevo caminar, con el nuevo andar, y porque nuestro Señor Jesucristo se bautizó para mostrar que era el inicio de su ministerio. Era un momento en el que se comprometía también ante el Padre y el Espíritu Santo,
pues bajó sobre él para indicar que era el momento de iniciar el ministerio. Ahora, hoy día, pues todo lo que nosotros vayamos a hacer es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos da el perdón de pecados a través de la sangre derramada, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que es una combinación de nuestra relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese momento en lo que nos arrepentimos, nos bautizamos, somos perdonados, ciertamente iniciamos un ministerio con un llamado, un servicio, el don del Espíritu Santo, que no solamente es el hablar en lenguas, sino que posteriormente comienza a crecer en el fruto del Espíritu, que también va acompañado, no es lo mismo, pero va acompañado. Y es un andar, es un caminar que nunca más se detiene hasta que Cristo venga por su iglesia, porque Él viene una segunda vez. Y no quedaba allí, porque el 39 dice, porque para vosotros es la promesa. O sea, él les está como reafirmando su identidad. Recuerden quiénes son judíos. Y el judío tiene en su corazón la certeza de la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que el apóstol Pedro les está reafirmando, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora, para cuantos sea el Señor nuestro quien realmente Dios es el que llama. Entonces, el apóstol Pedro lo que está diciendo allí es, la promesa ahora se extiende, obviamente, a ustedes, a sus hijos, a todo el que que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador y aquel a quien Dios llamare. Es una dádiva de Dios, es un regalo y de Él, del Espíritu Santo, brota manantial de vida eterna, brota un regalo más allá de lo que nosotros podemos realmente lograr por sí mismo, el don del Espíritu Santo. Nosotros la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de lo que ahora ocurre con estos nuevos convertidos, porque obviamente cuando ellos dicen, ok, ¿ahora qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense, ¿qué cree que pasó? Todos los que estaban escuchando se arrepintieron y se bautizaron. Y de eso hablaremos la próxima semana con el favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque tú has manifestado tu gloria, tu poder. Por eso te damos toda la honra. Gracias, Señor, porque a través, oh Padre, del entendimiento y la aceptación del Mesías, nuestro Señor y Salvador, pues nosotros en nuestros corazones se ha derramado, Señor, somos templo y el Espíritu Santo mora en cada creyente, guiándonos, gobernándonos, porque el Espíritu Santo es una persona que habla, que siente. Ayúdanos a no contristar más tu Santo Espíritu, Señor, a mantenernos en obediencia, Padre de la Gloria, y constantemente buscar el arrepentimiento que nos lleva a corrección, porque tú al que amas disciplina y tú nos enseñas el camino por el que debemos andar todos los días de nuestra vida. En el Espíritu Santo hay poder, así que ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado para impactar nuestra propia vida, nuestro hogar, nuestras familias, el entorno en el que nos encontramos, Señor, y toda criatura con la que tú consideres que nosotros debemos cruzarnos en el camino, que podamos hablar de ti e impactarles de la misma manera como hacían aquellos hombres, Señor, que te escucharon, que fueron tus testigos fieles, que nosotros hoy realmente podamos demostrar que de la misma manera testificamos que tú no solo moriste, resucitaste, sino que ascendiste, Padre Santo, y que estás sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo te doy gracias por esta enseñanza, gracias por el libro de Hechos, gracias por todos esos hombres, Señor, que han escrito tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias por el impacto que eso ocasiona en nuestras vidas, Padre de la Gloria. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, ha recibido una revelación nueva. Ha recibido de ti, Señor, la luz que disipa toda tiniebla.
Y yo te doy gracias, Padre, por todo aquel que hoy está escuchando por primera vez tu palabra y lo hace a través de mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones.